eh, la participación de Mariano, estudiante de la UABC, que nos hablaba acerca de la categoría algebraica y categoría topológica. Bueno, en esta ocasión la sesión de preguntas, sí agradeceríamos que se hiciera hasta el final. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pues la hacemos al final, ¿no? Cuando Mariano termine de hablar. Entonces, ya habiendo dicho eso, pues le doy bueno, le doy la palabra a Mariano para que nos comparta su pantalla y todo eso. Ok, muchas gracias por la presentación y por darme este espacio para presentar. Entonces voy compartiendo pantalla. Me dicen si se ve bien, Sí, ¿sí se ve bien? sí, sí. Ok. Entonces, comienzo. Mi nombre, como lo mencionó Adrián, es Mariano, Mariano del Mejía López. Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ciencias de la UABC. Y esta exposición titulada K, teoría algebraica y topológica, el teorema de Swan, es un producto de un proyecto que realicé durante el semestre pasado con el doctor Daniel Juan del Centro de Ciencias Matemáticas. Entonces voy a comenzar eh, mencionando los contenidos que vamos a ver durante la plática. Primero vamos a ver una serie de resultados preliminares de teoría de módulos. Posteriormente ya vamos a pasar a lo que es K-teoría algebraica, específicamente el grupo K0 de un anillo, con definición y un ejemplo. Posteriormente vamos a dar unos resultados preliminares de haces vectoriales para poder construir el grupo K0 de un espacio topológico. Y vamos a concluir con el teorema de Swan que liga estos dos grupos, K0 de un anillo y K0 de un espacio topológico. Entonces, voy a comenzar con lo propio de teoría de módulos. Un módulo es una estructura algebraica que generaliza la noción de espacio vectorial. Para construir un módulo necesitamos un grupo abeliano, denotado por A en este caso, y una función que la podemos interpretar como un producto escalar, en este caso por la izquierda, que cumpla con estas tres propiedades y esta cuarta, ahorita voy a explicar cuándo, que cumpla la propiedad distributiva del producto escalar respecto a la suma en el grupo abeliano, la distributividad respecto a la suma de la asociatividad del producto, distributividad del producto, eh, considerando la suma de elementos en el anillo, la asociatividad o la compatibilidad del producto escalar, en este caso que es como asociatividad, y en caso de que el anillo tenga unidad, que se cumpla esta cuarta propiedad, que la unidad del anillo multiplicado por cualquier elemento del grupo nos dé el mismo elemento. Y como observación, podemos definir un R módulo derecho vía una función en la que el producto escalar sea por la derecha y que cumpla análogamente estas cuatro condiciones, solo que el producto por elementos del anillo por la derecha. Entonces, algunos ejemplos de R módulos, como anotación, a partir de ahora todos los R módulos de los que hable van a ser R módulos izquierdos. Entonces voy a dar unos ejemplos de R módulos izquierdos. Sí, en el caso más con el que posiblemente todos estén familiarizados es cuando decimos que el anillo en cuestión para construir el R módulo es un campo. Entonces obtenemos la estructura de un K espacio vectorial. Otro ejemplo es si decimos que todo grupo abeliano aditivo G es un Z módulo con la función producto dada por el producto por un entero usual en un grupo abeliano aditivo. Y además, todo anillo R es un R módulo por sí mismo. En particular es un R módulo libre de rango 1. Eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Al igual que con otras estructuras algebraicas como grupos o anillos, podemos definir homomorfismos entre R módulos. Y pues un homomorfismo de R módulos es una función eh, entre un par de R módulos que cumple con este par de propiedades. Separa la suma de elementos en el, en el dominio y además saca el producto por el escalar. Y de manera análoga a otras estructuras algebraicas, decimos que un homomorfismo puede ser, bueno, un homomorfismo naturalmente puede ser inyectivo, sobreyectivo o biyectivo, y a estos casos los llamamos monomorfismos, epimorfismos o isomorfismos, respectivamente. De nuevo, hay algunas caracterizaciones de la naturaleza de los homomorfismos de R módulos. Decimos que un homomorfismo de R módulos es un monomorfismo si solo si el kernel es trivial, y es un epimorfismo si solo si la imagen es el contradominio del homomorfismo. Definimos ahora submódulo. Un submódulo es de un R módulo M, es un subconjunto de este que aquí denotamos por N, no vacío, tal que es un grupo aditivo por sí mismo, es un subgrupo aditivo de M, y además cumple con esta propiedad de que el producto por cualquier elemento cualquier elemento del anillo con cualquier elemento de este caso N, va a estar en N. Y también podemos definir módulos cocientes. Los definimos el producto escalar, por así llamarlo, por la izquierda, lo definimos de esta manera. Y pues dentro de todo este entorno de los módulos cocientes hay una proyección canónica que es un epimorfismo que cumple con que el kernel de la proyección es justamente el N, en este caso, y es llamada proyección canónica. De nuevo, esto nada más lo estoy mencionando, no voy a probar esto, porque a lo mejor tomaría mucho más tiempo, pero al igual que con otras estructuras algebraicas, tenemos los teoremas de isomorfismo para módulos, y son completamente análogos a los teoremas de isomorfismo para anillos o para grupos, solo que en este caso consideramos submódulos. En particular se cumple que el kernel y la imagen son submódulos. Al igual que con otras estructuras algebraicas, tenemos que el producto y la suma directa indexada por algún conjunto I va a ser de nuevo un R módulo. Esto se cumple en particular porque pues el producto o la suma directa de, digamos, esta familia de R módulos M sub I va a ser un grupo abeliano aditivo. Y solo faltaría verificar que las cuatro propiedades del producto escalar por elementos del anillo se cumpla, pero cuando multiplicamos por un elemento de un anillo, pues este se va a distribuir en todas las componentes de las sucesiones de este producto o de esta suma. Entonces sí se va a cumplir finalmente las cuatro propiedades de módulo. Bueno, tres, cuatro si el anillo tiene unidad. Ahora voy a comenzar con una clasificación muy leve de módulos, que en realidad nada más voy a dar dos tipos de módulos que nos van a servir más adelante. Uno de ellos son los módulos libres. Entonces, vamos a suponer que F es un R módulo y X es un subconjunto de este. Entonces, primero vamos a dotar al conjunto X de ciertas características para después decir por cuándo F es un módulo libre. Se dice que X es linealmente independiente si esta ecuación
esta combinación lineal es igual al 0 del módulo, solo se satisface si los coeficientes en el anillo R de toda, de la combinación lineal para todo I son 0. También decimos que X genera a M si todo elemento del R, ok, aquí era F. Si X genera a F, si todo elemento de F puede ser expresado como una combinación lineal de elementos de X con coeficientes en R. Y finalmente decimos que X es una base de F si es linealmente independiente y genera F. Entonces, si F tiene una base no vacía, se dice que F es un R módulo libre con base X y rango, pues la cardinalidad de la base. Que en este caso, por ejemplo, un ejemplo típico de módulo libre es la suma directa de n copias de un anillo. Esto lo podemos ver como las bases, digamos R2, R al cuadrado, que es R, suma directa R, y una base de ese anillo, pues de ese módulo puede ser simplemente los pares ordenados, uno conformado por la unidad, coma 0 y el otro 0, la unidad, de manera muy similar a los espacios vectoriales y las bases canónicas. Otro tipo de módulos son los módulos proyectivos. Hay varias definiciones de módulo proyectivo, pero aquí presento dos. La primera dice, si tenemos, se dice que un R módulo P es proyectivo si para todos los epimorfismos P de A en B, que en el diagrama están en la parte inferior, y un homomorfismo de P en B, que en este caso sería este, existe un homomorfismo G de P en A, tal que P compuesto con G es igual a F. Eso para poder concluir que este diagrama conmute. Otra definición que son equivalentes de módulo proyectivo es que se dice que un R módulo P es proyectivo si existe algún otro R módulo, en este caso M, tal que al sumarlo con el módulo P, el resultado de la suma directa sea isomorfo a un R módulo libre. Una implicación de estas definiciones y de la definición de módulo libre es que todo R módulo libre es proyectivo. Y es que, por ejemplo, en la definición 2 de módulo proyectivo estamos diciendo que si yo tengo un módulo y le sumo algo en el centro de la suma directa y obtengo un módulo libre, pues eso es un módulo proyectivo. Entonces, por ejemplo, a un módulo libre F le podemos sumar el módulo trivial y eso va a ser isomorfo al módulo libre. Pero como el módulo a sí mismo, pero pues como el resultado de la suma es un módulo libre, pues ese módulo es libre, es proyectivo. Eso es todo lo que voy a mencionar de módulos. Ahora vamos a iniciar con la K-teoría algebraica, específicamente el grupo K0. Para esto, pues hay que ver un concepto previo, que es el de grupo de Grothendieck. Si nosotros tenemos un monoide abeliano, podemos definir una relación de equivalencia en el producto de A con A. Y la definimos de esta manera. Decimos que un par ordenado A1, A2 es equivalente a B1, B2, si solo si existe un elemento en el monoide, tal que A1 más B2 más K es igual a B1 más A2 más K. En particular, si en el monoide abeliano se cumple la ley de cancelación, pues esta ecuación, pues podemos cancelar los K de ambos lados de la ecuación y tenemos esto. De esta manera definimos el grupo de Grothendieck del monoide abeliano A de esta manera, como el cociente del producto de A con A respecto a esta relación de equivalencia. Cualquiera de las dos. Bueno, no cualquiera de las dos. Esta originalmente, y si hay ley de cancelación, pues aprovechar y usar esta. Y este cociente hereda una operación binaria
definida de esta manera, que es, yo creo que la manera natural en la que uno lo definiría. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, tenemos el conjunto de los enteros no negativos. Este conjunto es un monoide abeliano porque, bueno, es asociativo, tiene el neutro que es el 0 y pues es abeliano, o sea, es conmutativo. 5 más 3 es igual a 3 más 5. Y en particular, pues se cumple que el grupo de Grothendieck del monoide abeliano de los enteros no negativos son los enteros. Y de esta manera construimos, digamos, todos los enteros a partir de los enteros no negativos. Aquí los enteros positivos se expresan en este sentido como la clase de equivalencia del par ordenado n,0 y los enteros negativos como la clase de equivalencia del 0,n. Ya con este ejemplo, que después nos va a servir, podemos definir PROSH-DR, que es la categoría de clases de isomorfismo de R módulos finitamente generados. Pues simbólicamente lo expresamos de esta manera, y aquí es PFG es proyectivo finitamente generado. En particular, podemos interpretar este conjunto como un monoide abeliano, con la operación binaria heredada por la suma directa de R módulos definida de esta manera. Y el neutro, pues es el R módulo trivial. Ya con esta definición, podemos definir K0 de un anillo. Si tenemos un anillo R arbitrario, definimos el grupo K0 de ese anillo como el grupo de Grothendieck de PROSH-DR, que es la categoría de clases de isomorfismo de módulos proyectivos finitamente generados sobre R. Y así lo definimos. ¿Sí? Un ejemplo de esto, que es, bueno, calcular K0 dependiendo del anillo puede ser muy difícil o no tan difícil. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo, cuando R es un dominio de ideales principales. Por el teorema de estructura para módulos finitamente generados sobre un dominio de ideales principales, tenemos que un R módulo finitamente generado M va a ser isomorfo a esto. Va a tener una parte libre, R a la F, y va a tener una parte de torsión que es en realidad la suma directa de algunos cocientes de R con los ideales generados por ciertos elementos del anillo que cumplen ciertas propiedades. Cada uno de estos elementos D, ok, aquí faltó un no. No es una unidad. Cada uno de estos, los ideales generados por estos elementos son propios y se cumple esta cadena de divisibilidad. De 1 divide a de 2 y así sucesivamente hasta dn. Y además aquí definimos F como la cardinalidad del conjunto. Ok, es la cantidad de Ds que son 0. Ok, entonces tenemos, nada más para concluir, que tenemos que si R es un dominio de ideales principales, todo R módulo finitamente generado se va a ver de esta manera. Ok, si ahora tenemos otro resultado que nos va a ayudar, es este. Si tenemos un anillo conmutativo con unidad y M es un R módulo proyectivo, entonces M es libre de torsión. En particular, pues los dominios de ideales principales son anillos conmutativos con unidad. Entonces, este resultado, juntándolo con el teorema de estructura para módulos finitamente generados sobre un DIP, nos resulta en que todo módulo proyectivo finitamente generado es libre. Esta parte de la suma directa de la derecha se va a disolver. En realidad nos va a quedar esto. ¿Sí? Y ahora otro resultado. Si tenemos un anillo conmutativo con unidad, en particular los dominios de ideales principales son de ese tipo, tenemos que un par de R módulos libres son isomorfos, solo si sus rangos son los mismos. Entonces, juntando
Creo que ya hice algo mal. Ok, sí. Juntando estos 4 resultados, el teorema de estructura, este resultado, este otro resultado, finalmente este resultado, tenemos que bueno, para empezar, todos los módulos proyectivos finitamente generados sobre un dominio de ideales principales van a ser libres. Pero el rango es la única propiedad invariante bajo isomorfismo de estos R módulos. Por lo que si tenemos un R módulo de este tipo, pues justamente esta va a ser su clase de isomorfismo. Pero esto quiere decir que en una misma clase de isomorfismo, pues podemos colapsar, por así decirlo, todos aquellos R módulos proyectivos finitamente generados que tengan el mismo rango. Y de esta manera tenemos que Proch de R, donde R es un dominio de ideales principales, va a ser isomorfo al monoide abeliano de los enteros no negativos, vía esta aplicación. Eh, a, un, a, un, a una clase de isomorfismo en Proch de R, le asignamos el rango del representante de clase. Pero, por el ejemplo que vimos anteriormente, como el grupo de Grothendieck del monoide abeliano de los enteros no negativos son los enteros, se sigue que K0 de cualquier dominio de ideales principales van a ser los enteros. ¿Sí? Y esto pues, nos da información sobre pues, como cuántos módulos proyectivos finitamente generados hay sobre este anillo en particular. Ok, entonces hasta ahí lo voy a dejar con K-teoría algebraica. Ahora voy a hablar un poco de haces vectoriales para poder pasar propiamente a lo que es K-teoría topológica. Entonces, antes de definir qué es un haz vectorial, definimos qué es un haz fibrado. Tenemos un espacio topológico conexo, Hausdorff y para compacto, y vamos a definir, escoger o buscarlo, de ser necesario, un punto base B0. Entonces, y también necesitamos una función P, cuyo dominio sea E, y B el espacio B, que le vamos a llamar espacio base. Y esta función debe ser continua. Esta función, decimos que es un haz fibrado con fibra F, si satisface estas 3 propiedades. La primera es que la imagen inversa vía P del punto base sea la fibra F, que esta función sea sobreyectiva y que para todo punto en el espacio base exista una vecindad abierta U de X y un homeomorfismo que preserve la fibra para el que se cumpla este específicamente. Que la imagen inversa vía P de esa vecindad se isomorfo a la vecindad, el producto de la vecindad con la fibra. Entonces, ahora sí ya pasamos a lo que es un haz vectorial. Un haz vectorial n-dimensional sobre el campo K es un haz fibrado P con fibra un K espacio vectorial n-dimensional D, que además satisface que estas trivializaciones locales inducen K transformaciones lineales en cada fibra. Esto quiere decir que para cualquier punto de esas vecindades abiertas, psi induce una K transformación lineal y naturalmente un isomorfismo. Esto quiere decir que localmente la fibra de cada punto se va a ver como el producto de ese punto con el espacio vectorial. O sea, la imagen inversa vía P de un punto se va a ver justamente como el, bueno, espacio homeomorfo al espacio vectorial en cuestión. Y a partir de esto podemos definir que es un subhaz vectorial. Y un subhaz vectorial de un haz P, definido de la manera usual, es un subespacio de E que interseca a cada fibra de E en un subespacio vectorial, tal que la restricción de la función P a este subconjunto E0 sea un haz vectorial por sí solo.
Este es un ejemplo eh, que más adelante va a volver a aparecer porque es útil. Entonces, pues podemos interpretar al espacio proyectivo real de dimensión n como eh, la, identificando puntos antipodales de la n esfera. Entonces, un elemento de este espacio proyectivo puede interpretarse como pues justamente una línea en Rn más 1 que pase por x menos x y obviamente el origen. Entonces, de aquí sale que Rpn lo podemos ver como, bueno, es justamente eso, como el espacio de líneas de Rn más 1 que pasan por el origen. Si definimos E de esta manera, como el conjunto de pares ordenados, tales que el primer elemento, en la primera componente tengamos elementos del espacio proyectivo y en la segunda componente tengamos vectores en Rn más 1, tal que el vector esté en la clase equivalencia de X, se define a gamma 1. Gamma 1 es como todo este paquete, el paquete E junto con la proyección, junto con el espacio base, es una terna, definido por esta proyección. Y esto es un as vectorial. Más adelante vamos a ver que este as vectorial aparece en otros lados. Eh, Al igual que con... sí, sonó algo. No, fue alguien que entró a la sesión. Pero, ¿Mande? sí, digo, fue alguien que entró a la sesión. Ah, ok, perdón. Entonces continúo. Eh, Al igual que con muchas otras otros objetos matemáticos, podemos definir morfismos en traces vectoriales. Aquí digamos que tenemos un par de haces vectoriales, en este caso xi1 y xi2. Un morfismo entre este par de haces vectoriales es en realidad un par de funciones continuas. Una está entre pues, los haces E1 y E2, y la otra función es entre los espacios bases del par de haces vectoriales. Y este par de funciones deben de hacer este diagrama conmutativo. En particular, si los espacios base de ambos haces vectoriales son los mismos, pues este cuadrado conmutativo pasa a ser este triángulo conmutativo y en realidad el morfismo phi únicamente corresponde a f raya. Y decimos que un morfismo phi es un isomorfismo si existe un morfismo teta que sea pues justamente el inverso. ¿Ok? Decimos que sí, es justamente esto. Y pues queremos encontrar estas funciones f raya y f que pues, nos lleven en la otra dirección y que cumplan con estas composiciones. En particular, de nuevo, si los espacios bases son los mismos, realmente el morfismo inverso de phi corresponde únicamente a la inversa de la función f. Entonces, un as trivial. Un as vectorial dimensional definido por esta proyección. Noten aquí que E es de la forma el producto de B del espacio base con el espacio vectorial. Es llamado trivial n dimensional sobre B y por lo general se denota como epsilon sub n. Eh, entonces, aquí hay un par de propiedades de los haces vectoriales que nos van a servir para hacer una observación más adelante. Una de ellas es la restricción. Nosotros podemos, si tenemos un as vectorial sobre un espacio base B y tenemos algún subconjunto de este espacio base B, podemos pues justamente definir otro as vectorial de esta manera, cuyo dominio sea la preimagen vía la primera proyección,
de ese subconjunto en cuyo contradominio sea S. Esta es llamada la restricción de E sobre S. Otro concepto es el de producto cartesiano y realmente es análogo a cualquier otro producto cartesiano entre un par de funciones. Si tenemos un par de haces vectoriales definidos de esta manera, P1 de esta manera y P2 de esta otra manera, podemos definir el producto cartesiano de ambos de esta otra manera. Y esto es un haz vectorial con estas fibras, ¿no? Donde B1 está en B1 mayúscula en el primer espacio base y B2 está en el segundo espacio base. Y dadas estas trivializaciones locales, las trivializaciones locales de cada uno de los haces vectoriales, pues la trivialización local del producto E1 con E2 es justamente el producto de las trivializaciones locales. ¿Sí? Entonces, al igual que esta es la operación que nos va a servir por ahora para los haces vectoriales, así como con los módulos trabajamos con la suma directa de módulos, pues aquí vamos a trabajar con la suma directa de haces vectoriales. Entonces, supongamos que tenemos un par de haces vectoriales definidos por este par de proyecciones. Podemos definir un tercer haz que corresponde a la suma directa de las fibras de E1 con E2 sobre el mismo punto. A la suma directa de haces vectoriales también se le llama suma de Whitney y de manera explícita definimos E1 suma de Whitney E2 de esta manera. Y esto induce, por la manera en la que se definió E1 suma E2, la proyección está definida de esta manera. ¿Sí? Y esta suma de Whitney, la suma de Whitney entre un par de haces vectoriales, la podemos interpretar como la restricción del producto de E1 con E2 sobre la diagonal en B cruz B. Entonces, de nuevo, una serie de resultados que tienen que ver con trivialidad de haces vectoriales y cuando les podemos sumar cosas y se hacen triviales y cosas por el estilo. Entonces, el primero, que a lo mejor parece obvio, y es natural que suceda, es que la suma de Whitney de un par de haces triviales es de nuevo un haz trivial. ¿No? Entonces, vamos a suponer que tenemos un par de haces triviales, uno de dimensión n y otro de dimensión m. Entonces, pues podemos definir la suma de este par de haces para llegar justamente a este otro haz donde k es igual a m más n. Y pues este isomorfismo está dado por esta asignación. ¿Sí? No es muy complicado. Otro resultado que tiene que ver con sumas de Whitney es este, que dado un haz vectorial definido de esta manera, de la manera usual, con el espacio base B para compacto, si tenemos un subhaz de E, entonces existe un haz vectorial complementario para el que se cumple justamente esto. Si es como su complemento, es el complemento del subhaz E0. Otro resultado, estos los estoy mencionando porque la verdad me tardaría un poco más y todavía faltan bastantes diapositivas. Entonces, otro resultado es este. Para todo haz vectorial definido de la manera usual con B, compacto y Hausdorff, existe otro haz vectorial tal que la suma del haz vectorial original con este nuevo haz construido es trivial. Este va a ser un resultado muy importante más adelante. Esto es interesante porque, pues, si nuestro espacio base es compacto y Hausdorff, pues a cualquier haz le podemos encontrar otro haz tal que la suma entre estos dos sea trivial. Y eso está interesante. Antes de continuar, nada más como para poder usar palabras.
voy a definir lo que es el pullback en el sentido categórico. Si tenemos una categoría y tenemos una terna de objetos y un par de morfismos en esta categoría, tales que formen este diagrama, un pullback de este diagrama es un objeto, un cuarto objeto P, que viene acompañado de un par de morfismos, uno cuyo dominio es, bueno, ambos tienen dominio en P, solo que uno tiene contradominio en X y el otro en Y, para el que se cumple que este diagrama conmuta. Y además tiene una propiedad un poco más fuerte, que si tenemos algún cuadrado conmutativo, noten que este X, Y y Z y morfismos S y T son los mismos que los del diagrama anterior. Si tenemos algún otro objeto A y un par de morfismos F2 y F1, existe un único morfismo F' de A en P, tal que este diagrama conmuta. Sí, entonces, digamos que hasta cierto punto el pullback es único. ¿Sí? De esta manera podemos definir el as pullback. Si tenemos un par de espacios base y una función entre ellos, si tenemos acá en el diagrama un as vectorial definido por la proyección P, ¿sí? Podemos por el pullback construir una función f' y p', tal que este diagrama conmute. Y aquí bueno, y el objeto e', ¿no? El as. Y este lo definimos de esta manera. Y se define de esta manera para que el diagrama conmute. Aquí gamma sub f es justamente la gráfica de la función f. Sí, el pullback tiene algunas propiedades que la verdad no vamos a utilizar, pero sirven. Eh, el pullback de E vía la composición de F con G es isomorfo al pullback del pullback de, de F de E vía G. No estoy seguro. No se cumple esto. Luego que el pullback de la función identidad de E es isomorfo a las original. Y el pullback de una suma de Whitney vía una función f es isomorfo a la suma de Whitney de los pullbacks vía f de ambos haces vectoriales. Ok, un resultado. Este resultado, el primero lo vamos a utilizar para probar el segundo. Las restricciones de un as cuyo espacio base sea el producto entre x y el intervalo cerrado de 0 a 1 sobre estos dos subespacios de x cruz y son isomorfas si x es para compacto. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a utilizar para esto. Este otro resultado dice que si tenemos un as vectorial, definido de la manera usual con espacio base B, y tenemos F0 y F1 un par de funciones de A en B, tales que este par de funciones sean homotópicas, se cumple que el pullback de E vía F0 es isomorfo al pullback de E vía F1 si A es compacto y Hausdorff de manera más general para compacto. Entonces, pues, como el par de funciones F0 y F1 son homotópicas, existe una homotopía F mayúscula de F0 a F1. Las restricciones del pullback de vía F mayúscula sobre A cruz 0 y A cruz 1 son justamente el pullback de E vía F0 y el pullback de E vía F1. Y por esta proposición, la anterior, se sigue inmediatamente que este par de haces vectoriales son isomorfos.
Ok, entonces continúo con haces vectoriales. Una variedad de V sub n de RK la definimos simbólicamente de esta manera y los elementos de esta variedad son matrices de dimensión K por n, cuyas n columnas son vectores ortonormales en RK. ¿Ok? En particular, las variedades Stiefel son compactas. También definimos la variedad grassmanniana de GNRK. Definimos como el conjunto de subespacios de RK, tales que estos sean de dimensión n. Y también es compacta. ¿Sí? Existe una función sobreyectiva natural de la variedad de Stiefel, de Bn de RK a Gn de RK, que asigna una base n dimensional de RK. Ah, sí. Los elementos de la variedad de las variedades de Stiefel los podemos interpretar como bases n dimensionales. ¿Sí? Eh, y pues esta asignación esta función asigna una base al espacio, al subespacio que genera. De esta manera, la variedad grassmanniana, las variedades grassmannianas tienen la topología cociente inducida por esta función sobreyectiva y además es compacto. ¿Sí? Son compactos, que eso ya lo había mencionado. Luego, Oye, Mariano, disculpa, pero te escucho cortado. me escuchan cortado. Ok. Ah, a ver, déjame ver algo. ¿Muy cortado? No, 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 de hecho no te escucho tan cortado. En ocasiones te dejas de escuchar, pero Ok. son como mini lapsos. Ok, entonces voy a intentar No, hablar creo un poquito que fue más. no, no, creo que es más el internet de Carlos que el tuyo. Porque me sacó, pero ahorita ya. Ajá. Ok. Bueno, voy a intentar hablar de manera más clara para que si hay cortitos no afecten mucho. Ujú. Eh, como pues RK está contenido en RK más uno y así sucesivamente, se sigue que las grassmannianas de dimensión n de RK está contenida en la de RK más uno y así sucesivamente. Entonces podemos definir la grassmanniana, o sea, la variedad de espacios n-dimensionales subespacios n-dimensionales de R infinito, como esta unión, ¿sí? Y pues aquí lo menciono, es la colección de todos los subespacios vectoriales n-dimensionales de R infinito, como espacio vectorial, y se le dota de la topología final, ¿sí? Entonces, de esta manera, un subconjunto de esta variedad es abierto sí solo sí, interseca a cada una de las grassmannianas que contiene en un abierto. Entonces, las variedades grassmannianas nos permiten definir haces, ¿sí? Vamos a definir EN de RK de esta manera, como todos los pares ordenados, tales que el elemento de la primera componente esté en la grassmanniana y el segundo esté en RK. Y debido a esta serie de contenciones, se sigue que todos estos N's están contenidos uno tras otro. Y pues ahora definimos N de R infinito de esta manera. Entonces ya teniendo ese N, definimos el lazo universal como esta función cuyo dominio es, acuérdense, sobreyectiva, las trivializaciones locales, por la definición de as vectorial, cuyo dominio sea este y el contradominio sea Gn. O sea, son haces vectoriales definidos sobre las grassmannianas, definido pues vía la proyección usual en la primera componente.
Un ejemplo de esto es, no sé si recuerdan, el haz vectorial que se mostró sobre el RPN. Entonces, pues justamente ese haz vectorial es este. Sí, el haz vectorial definió vía la proyección de 1RK a la Grassmanniana de subespacios unidimensionales de RK, que son las líneas. Como lo habíamos dicho, que RPN era el espacio de líneas que pasan por el origen. Entonces, ya nos estamos acercando un poco más a cada teoría topológica. Definimos este conjunto vect n de un espacio base B como la categoría de clases de isomorfismo de haces vectoriales n-dimensionales reales sobre B. Simbólicamente lo ponemos de esta manera. Aquí es haces vectoriales reales. Y pues este conjunto, esta categoría tiene su análogo complejo que se denota de esta manera. Realmente lo mismo. Sí, si tenemos X un espacio paracompacto, entonces esta aplicación es una biyección, ¿sí? El conjunto de clases de homotopía de funciones cuyos dominios sean X y contradominios, la grassmanniana de subespacios de dimensión n sobre de R infinito, pues puede ser algo difícil de calcular, ¿no? Pero, bueno, dependiendo del espacio, porque hay trucos, pero sí, pues es un resultado más simbólico que nada, porque realmente encontrar, si tenemos que es una biyección, esto nos puede ayudar a saber como cuántos, bueno, más bien exactamente cuántos haces vectoriales reales de dimensión n sobre x hay. Entonces, si podemos calcular la cardinalidad de, si podemos más o menos describir este conjunto de clases de homotopía, a lo mejor podemos saber cuántos haces vectoriales reales de dimensiones hay n, de dimensión n reales hay sobre x. Otra construcción interesante con los haces vectoriales es la de funciones de pegadura. Si tenemos una K-esfera, entonces podemos definir esta K-esfera como la unión de sus dos hemisferios, el superior y el inferior. Sí, la intersección de estos dos hemisferios es el ecuador, en este caso es la K-1 esfera. Si nosotros tenemos una función cuyo dominio sea la K-1 esfera y el contradominio sea el grupo general lineal de orden n sobre los reales, se define EF como este cociente, el cociente de la unión disjunta de el producto del hemisferio superior con Rn y el producto del hemisferio inferior con Rn, pero como es un cociente necesitamos alguna identificación. Identificamos este vector en la frontera del hemisferio, en el producto de la frontera del hemisferio inferior con Rn. Este vector lo identificamos con este otro vector que esté en el producto de la frontera del hemisferio superior de la esfera con Rn. Y existe una proyección natural EF a la K-esfera, y esto justamente es un haz vectorial de dimensión n. Y a esta función f se le llama función de pegadura para el haz E sub f. Entonces, si tenemos esferas, podemos definir haces sobre estas esferas utilizando funciones de pegadura. Tendríamos que ver cómo son las funciones de pegadura analíticamente para tener una mejor idea de ellas. Pero aquí hay un ejemplo, no es muy analítico, es más bien descriptivo. Podemos describir el haz tangente de la 2 esfera, que es la esfera, bueno, lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos esfera, vía funciones de pegadura. Para esto
vamos a considerar inicialmente la 2 esfera y un campo vectorial que vamos a denotar por V más en el hemisferio superior. Y este lo vamos a construir de esta manera. Vamos a posicionar un vector tangente al polo norte de la 2 esfera y lo vamos a trasladar a lo largo de cada meridiano, de tal manera que el ángulo de cada vector trasladado con cada meridiano se mantenga constante. Ahora vamos a generar otro campo vectorial, V-, que este va a estar en el hemisferio inferior. Y este lo obtenemos reflejando los vectores del campo vectorial V+, respecto, pues como esta es la 2 esfera, respecto al plano XY. Y además vamos a obtener un par de campos vectoriales adicionales, W+ y W-. Y estos los obtenemos rotando los vectores de V+ y V-, 90 grados en sentido antihorario desde afuera de la esfera. ¿Sí? Entonces, estos campos vectoriales dan las trivializaciones del haz tangente sobre el par de hemisferios, ya que para cualquier punto de la esfera, los vectores correspondientes, ya sea en V+ y W+ o V- y W-, generan el plano tangente en ese punto. Y esto se cumple para todo punto. Entonces, es posible identificar las dos mitades del haz tangente justamente con esto. Pero entonces, ¿qué pasa en el ecuador, en S1? Lo que vamos a hacer es que en el ecuador el haz tangente lo podemos identificar justamente como la unión disjunta de estos dos cociente, una función de pegadura, una relación de equivalencia que nos permita hacer esto, solo que nos mande al vector, digamos, V+, W+, al V-, W-. De esta manera, si vemos, por ejemplo, la 2 esfera desde arriba, por así decirlo, vemos hacia el plano XY desde un Z positivo, podemos ver que si ubicamos en S1 el punto en el que las trivializaciones coincidan y nos vamos moviendo en sentido antihorario, los planos tangentes van a ir rotando con un factor de 2pi. ¿Ok? Entonces, no es... Ok, esto lo voy a bien un poco más adelante, pero tiene que ver con que pues no es trivial este haz. Sí, un resultado importante, y yo creo que el final antes de pasar acá a teoría topológica es este. Esta aplicación es una biyección. Esto quiere decir que el conjunto de clases de homotopía de funciones de pegadura, hay una biyección entre ese conjunto y vect n de sk, o sea, la categoría de clases de isomorfismo de haces vectoriales reales de dimensión n sobre la K esfera. Entonces, para calcular algo, por ejemplo, tenemos que este conjunto de clases de homotopía en particular es igual al K-1 grupo de homotopía del grupo general lineal de grado n sobre los reales, pero esto es igual a esto, ¿sí? Si numéricamente decimos que K es igual a 2 y n es igual a 2, en este caso queremos conocer, obtener información sobre los haces vectoriales de dimensión 2 sobre la 2 esfera. Tenemos en particular que el primer grupo de homotopía del grupo ortogonal de dimensión 2 sobre los reales es justamente los enteros. Y esto implica que hay tantos haces vectoriales reales de dimensión 2 sobre S2 como números enteros. Entonces, como les había mencionado, ahora sí ya pasamos a teoría topológica, propiamente dicho. Definimos esto. Vect X, aquí noten que ya no está el N.
de esta manera. Es el conjunto de clases de isomorfismo de haces vectoriales reales de dimensión finita. Aquí no estoy restringiendo las clases de isomorfismo a que sean de dimensión n. Bueno, los haces vectoriales. Y en particular, de manera análoga, completamente análoga al caso de K0 algebraico, esto lo podemos interpretar como un monoide abeliano con la operación binaria heredada por la suma de Whitney de dos haces vectoriales, definida de esta manera, y neutro los haces triviales que son de esta manera. ¿Sí? El producto de X con el espacio vectorial en cuestión, en este caso es Rn. Entonces definimos K0, el grupo K0 de un espacio topológico denotado por K superíndice 0. Lo definimos como el grupo de Grothendieck de este conjunto de vect de X. ¿Sí? Y otra forma de denotar este grupo es KO, porque nos estamos restringiendo a haces vectoriales reales. Si fueran complejos, sustituimos esto por una U. Oye, disculpa, Mariano. Es ¿Sí? que ahorita ya son las 6. Igual Ok. si quieres podemos concluir en 10 minutos. Sí, Ujú. claro. Entonces, ya, el teorema de Swan. Vamos a comenzar con una serie de definiciones y ya posteriormente sale el teorema de Swan. Así. Listo. Las secciones. Una sección es un nombre alternativo para inversas derechas. Inversas por la derecha. Una sección de un haz vectorial definido mediante esta proyección. Es una función continua de X en E que cumple esto, que sea una inversa derecha de la proyección P. De esta manera podemos definir el espacio de secciones como el conjunto de todas las secciones de un haz vectorial específico. Otro concepto que nos concierne es el espacio de funciones continuas bueno, ahorita vemos qué es. Si tenemos X compacto y Hausdorff, definimos este espacio de funciones continuas sobre X de esta manera. ¿Sí? Y en particular este anillo lo podemos interpretar como, este conjunto lo podemos interpretar como un anillo con las operaciones de suma y producto usuales para funciones. En particular, dadas un par de secciones en un espacio de secciones dado y una función en el anillo de funciones continuas, si definimos la suma de secciones de esta manera y el producto de una sección de una función continua por una sección de esta otra manera, se sigue que este espacio de secciones es un CX módulo. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Un haz vectorial real de dimensión n sobre un espacio topológico X es isomorfo, es trivial. Sí, solo sí, E admite secciones, un conjunto finito de secciones tales que estas son linealmente independientes sobre R en la fibra de cualquier punto del espacio topológico. Sí, esto nos va a servir para estos resultados. En particular, si tenemos un haz trivial, pues el espacio de secciones de este haz trivial es un CX módulo libre. Y otro resultado importante es que si tenemos un par de haces vectoriales sobre el mismo espacio base X, el espacio de secciones de la suma de Whitney es isomorfo a la suma directa de los espacios de secciones de cada uno de los dos módulos, CX módulos. Ok, otro resultado importante, que ya es lo último antes del teorema de Swan, con lo que finalizo. Si tenemos X, un espacio compacto y Hausdorff, y tenemos un CX módulo denotado de esta manera, se cumple que el espacio de secciones de unas vectorial es un CX módulo proyectivo finitamente generado. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerdan que si teníamos un espacio compacto y Hausdorff, si teníamos un haz vectorial, podíamos encontrar otro haz vectorial, tal es que la suma de Whitney de ambos fuera el haz trivial.
pues identificamos justamente ese as, ¿sí? Entonces el espacio de secciones de esta suma es isomorfo al espacio de secciones del as trivial, pero esto ya vimos que es un CX módulo libre que vamos a expresar de esta manera. Pero por el otro resultado anterior, vimos que el espacio de secciones, que en realidad gamma es un funtor, nos separa esto, ¿sí? El espacio de secciones de la suma es igual a la suma directa de estos dos CX módulos, y esto, como habíamos visto, es isomorfo a un módulo, CX módulo libre, pero como a este le sumamos otra cosa y tenemos un módulo libre, pues esto es proyectivo. Entonces todo CX módulo, todo espacio de secciones sobre un as vectorial E es un CX módulo proyectivo finitamente generado. Ahora sí, el teorema de Swan, que es la versión para teoría K del teorema de Serre en geometría algebraica, establece que si tenemos un espacio topológico compacto y Hausdorff, la categoría de haces vectoriales reales de dimensión finita sobre X es equivalente a la categoría de CX módulos proyectivos finitamente generados, ¿sí? Hasta ahora tenemos que si tenemos un módulo, podemos obtener, si tenemos un as vectorial, podemos obtener su espacio de secciones, y esto es un CX módulo proyectivo finitamente generado. Y si el as vectorial en cuestión es trivial, su espacio de secciones es un módulo libre, un CX módulo libre. Nos falta el converso. Esta demostración es debido a Rosenberg. Eh, queremos ver que a todo CX módulo proyectivo finitamente generado le corresponde un as vectorial, ¿sí? Como es proyectivo, le podemos sumar algo y nos da un libre, ¿sí? De esta manera podemos interpretar a este módulo proyectivo como una colección de funciones de esta forma. Entonces definimos, para que todo salga bien, E de esta manera, ¿sí? Y ya que definimos E, definimos P como la proyección del primer factor, y justamente se tiene que este as vectorial bueno, sí, esta proyección define un as vectorial. Sí, y en realidad falta la parte de que sea trivialmente local, cada uno de estos haces vectoriales, pero no lo voy a mencionar ahorita. Bueno, eso es el teorema de Swan, que ese par de categorías son equivalentes. Si tenemos un par de haces vectoriales tales que estos son isomorfos, naturalmente se va a cumplir que sus espacios de secciones van a ser isomorfos como CX módulos. Y si tenemos un par de CX módulos proyectivos finitamente generados isomorfos, se va a cumplir que los haces que le correspondan a este par de módulos van a ser isomorfos. Esto implica que esto esta es la conclusión del teorema de Swan, pero consecuentemente, si obtenemos el grupo de Grothendieck de este lado, de ambos lados del isomorfismo, tenemos que K0 topológico, de este espacio topológico, Hausdorff y compacto, es isomorfo al grupo K0 de este anillo de funciones continuas. Y bueno, ya para concluir, decimos que un módulo, R módulo finitamente generado es establemente libre. Si al sumarle algo libre, un módulo libre, obtenemos un módulo libre. Sí, una aplicación del teorema de Swan. Se puede utilizar el teorema de Swan para probar el teorema de la bola peluda. En este caso, si consideramos, por ejemplo, la 2 esfera y su as tangente, pues podemos notar que si le podemos sumar el as trivial, y esto es trivial, sí, pero por el teorema de Swan se sigue que esto es un CS2 módulo proyectivo, finitamente generado y tiene un complemento libre, que es este. No obstante, este CS2 módulo no es libre a menos de que n sea 0, 1, 3 o 7. Y la idea de todo esto es aplicar el teorema de Swan para probar que este módulo no es libre, que implicaría que el haz tangente de la 2 esfera no es trivial.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a ti. La verdad que estuvo muy buena la plática, muy bien explicado. No sé si alguien del público tenga alguna duda. Este es el momento de externarlas. Bueno, Yo tengo una pregunta, Mariano. ¿Sí? ¿Mario? Sí, Mariano. sí, Mariano, disculpa. Hace mucho, es que no recuerdo muy bien qué diapositiva fue, pero hablaste sobre una visión entre el VEC N de X y otra, y Ah, un... ok. Sí. Eh, ¿Este o un anterior? una anterior, creo. Ah, ok, ya sé cuál es. Es esta. Sí, esa. Y justo allí hablaste que si podías caracterizar el conjuntito que está en la izquierda, podías saber cosas Ajá. de la derecha, ¿no? Sí, Eh, es un espacio clasificante. ajá. Pero es muy difícil, o sea, La verdad no tengo ni la menor idea, ¿sí? Porque cuando estaba trabajando en esto, pues se me hizo, o sea, si X es que aquí estoy tomando X arbitrario por sí. completo, ¿no? Pero si de alguna manera puedes encontrarle, pues, maña a ese espacio, a ese conjunto de homotopías, a lo mejor sí puedes hacer algo, que es justamente lo que hice acá con la esfera, que es exactamente el mismo resultado, solo que sustituyendo X por la esfera. Y aquí pues sí hay maña, Ujú. porque sí se sabe todo esto, que los grupos de homotopía del general lineal y todo eso son iguales y están calculados y se pueden calcular, pues son difíciles, pero se pueden calcular. Pero yo creo que dependiendo del espacio, Ok. sí. Sí, porque porque por pueden ejemplo, ser espacios muy mal comportados. para S2 y las civilizaciones lineales, o sea, bueno, pensándolo con haces complejos, ¿no? De hecho, con esta Ujú. forma puedes saber cómo son los haces complejos de dimensión uno, ¿no? Sobre las dos esferas. Los pones en dirección con el grupo fundamental. Sí, sí, pues es... ajá. Sí, creo que es lo mismo, solo que cambiar al ortogonal por el unitario Ándale, en ajá. todo esto. Sí. Ok, gracias. No hay de qué. Ok. Yo tengo algunas preguntas. ¿Puedes decirte la definición de haz fibrado, por favor? Has fibrado. Ah, ok. Ya. Haces vectoriales, haces vectoriales, haces vectoriales. Aquí está. Ah, no, aquí está. Mm, uno más arriba. No, sí, sí, esa mero. Esa está perfecta. Es que, bueno, aquí hablas de un punto base, pero no Base, me queda sí. claro como su papel dentro de las tres propiedades de abajo. Sí, la verdad es que en este caso o sea, el papel nada más es del punto base, es obtener la fibra. Ujú, Sí, ya cuando por ejemplo, cuando te vas un poco más específico, haces vectoriales, pues no hay punto base, porque ajá, realmente esto sucede en cualquier punto del espacio base, ¿no? Que son ujú. estos isomorfismos de las trivializaciones locales. Pero sí, o sea, lo puse por formalismo, esto, ¿no? Porque pues construyes el haz vectorial a partir de la definición de un haz fibrado. Pero sí, no, no, no sabría decirte si este punto base es como muy específico o realmente es arbitrario. Sí, porque de hecho, o sea, ahorita que estoy leyendo esto, me doy cuenta de que tu espacio es conexo, ¿no? Entonces realmente el punto base no va a importar. Ajá. Ajá. Sí, pues, ajá, encuentro un camino y, bueno, Y no necesariamente es arcoconexo, pero, ajá. Bueno, sí, es con que, conexidad basta. Ajá. sí. Ah, ya. Ok, ya. Y bueno, otra cuestión, habías mencionado lo de las tangentes de la esfera, ¿no?
O sea, que el haz ese no es trivial, a no ser que n sea igual a 0, 1, 3 y 7, ¿no? Sí, que sea paralelizable la esfera. Ándale. ¿Tienes como alguna idea de por qué se da eso? No, no, la verdad no. Estaba Ok. viendo, yo me enfoqué más en la dos esfera, porque la dos esfera es algo conocido, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, si el chiste, o sea, ese es un resultado que pues le puedes dar por varios caminos, puede ser, por ejemplo, de geometría diferencial o puedes atacar el problema de distintas maneras, pero en el artículo de Swan, él lo ataca justamente con K-teoría, y él, de hecho, sí se avienta a probar esto. Bueno, en realidad se avienta a probar que no es paralelizable si es par, sin contar el cero. Porque ya, o sea, ya descartar, por ejemplo, el 5, el 9 y todos los demás impares ya está más difícil. Pero sí, él usa acá teoría para probar esto, pero sí, no sé la verdad porque es 1, 3 y 7. Sí, es que, bueno, hay una cuestión ahí. O sea, es un detalle que no conozco, ¿no? Pero haz de cuenta que esto, o sea, que la esfera SN sea paralizable, es equivalente al problema de ver cuando una álgebra de división finita dimensional sobre R, bueno, lo dije mal, ¿no? Cuando para que n naturales existe una álgebra de división sobre los reales. O Ok, sea, por ejemplo, en R2 están los complejos, en R4 están los cuaterniónicos, y para R8 están los octoniones, ¿no? Y ahí ya son todos, pues. Entonces hay una relación entre eso y esto de la esfera que está aquí. ok. Pero ¿Cómo no se me sé. llama el área que mencionas? O sea, ¿qué área pertenece lo que mencionas? Así como... ah, Es que haz de cuenta que, o sea, eso así como lo tienes lo de la esfera, ujú, también lo puedes estudiar en cohomología, ¿no? O ok. sea, hay ciertas clases de cohomología que te dan como que condiciones necesarias para que tu A sea trivial, ¿no? Y Ujú, entonces, o sea, eso que te mencioné de las álgebras, se puede, o sea, si hay algo de álgebra, ¿no? Pero digamos que con esa herramienta de cohomología se puede demostrar. Pero digamos que el paso intermedio es precisamente ver esto lo de las esferas paralizables, ¿no? Y no paralizables. ok. Sí, sí tiene que, ajá, pero sí, o Sí, sea, eso se ve con herramientas de cohomología, de hecho. Pero sí, digamos que eso es en apariencia distinto, o sea, eso el problema algebraico de este geométrico, ajá, pues sí están muy relacionados, y el puente de la topología algebraica. ok. Ujú. Sí, me parece que puedes usar el resultado que mencionó Mariano, donde Ujú. dice, bueno, paralelizable, quieres ver entonces que el haz tangente de la variedad sea trivial, ¿no? Lo mencionó. Entonces, en este caso, como tú mencionaste, puedes utilizar el álgebra de digamos, los cuaterniones, los octoniones. Entonces ahí podrías utilizar, creo que sí lo mencionó, está en unas diapositivas arriba. Ok. Ujú. Me dice, porque no sé. Ese precisamente, abajo, abajo, abajo. Este. Que entonces tú quieres estudiar el haz tangente de esa variedad y entonces lo que tendrías que estudiar son las secciones. Que Ujú, las secciones en un punto sean linealmente independientes. Bueno, es lo que yo pensaría que sería usando este resultado. ok. Puede ser. Yo la verdad, o sea, nunca me he puesto a ver los detalles, ¿no? Pero sé que, bueno, y hay algo que incluso se llama el invariante de Hopf, ¿no? Que se mete en medio de esas equivalencias. Sí. Pero eso ya es más de la topología algebraica. Ok. Oye, Pues, Mariano, perdón, tengo una pregunta. Creo que mencionaste qué pasa con el espacio de secciones si tu haz es trivial Es libre, está aquí. y finitamente generado, ¿no? Sí, Ah, ok. sí, porque el haz trivial es de dimensión finita. Bueno, el haz en general es de dimensión finita. Ujú. Ok.
Sí, no tengo otra pregunta. Gracias. De nada. No sé si alguien más tenga otra pregunta. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ah, oye, ¿y no tomaste algún anillo de funciones continuas más pequeño? No, no, yo la verdad nada más trabajé con estos casos en particular. Ah, ok. No hice cálculos más profundos, no, sino que hice más bien un esbozo de la teoría más o menos general. Bien. Bueno. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues me gustaría ya concluir y agradecerle a Mariano por su plática. La verdad, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y, pues si vas y te animas a hacer tu maestría aquí en el CCM, pues ahí en otra ocasión nos estaremos viendo. Ok, Ok. Bueno, pues bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.